Hola, soy Andrés Lores y no, hoy no vamos a hablar de los clásicos de la literatura. Hoy vamos a hablar de motos. Esta primera que vamos a ver, si bien no es una señalización al momento de estar rodando, sí es un indicador muy importante y que tenemos que conocer y tenerlo en cuenta. El casco en el piso. Esto significa una señal de auxilio, así que cuando vemos a alguien que ha dejado su casco en el piso al lado de la motocicleta, es momento de detenernos y echarles la mano. Además, no es correcto dejar el casco nunca en el piso si no hay una razón para ello, ya que más allá de la superstición que pueda haber o de las creencias de algunas personas, es una de las partes más importantes de nuestro equipo de seguridad. Así que nunca hay que dejar el casco en el piso si no es necesario. Así que si tu intención es pararte y descansar, quitarte el casco, no lo pongas en el piso, déjalo en la motocicleta. Puede llegar a pasar que en algún momento nos encontremos rodando con algún grupo que sea distinto al que estamos acostumbrados y empiezan a usar ciertas señales que no conocemos. Aquí les voy a presentar las 17 señales para el motociclista que digamos son las internacionales o son las que están escritas y que a pesar de que podemos usar las señales que nosotros se nos dé la gana, pues no está mal conocerlas. Vamos a empezar con la formación en uno. Cuando el capitán de ruta marca esta formación, todos los motociclistas del contingente tienen que hacer esta formación en una sola fila. ¿Y hacia qué lado nos vamos a pegar? Bueno, nos vamos a pegar hacia el lado en el que se incline el capitán de ruta. Si el capitán de ruta va hacia la izquierda, pues todos a la izquierda. Si va hacia la derecha, todos a la derecha. Esta formación en uno inclusive se puede usar para dejar pasar al centinela que se ha quedado atrás, haciéndonos el favor de cortar la circulación. Algo importante en estas señales es que suelen ser por escalera, es decir, si el capitán de ruta marca uno, el siguiente marca uno, el siguiente así hasta atrás. Ahora vamos a ver la formación en dos. Y la formación en dos es muy sencilla, la va a marcar el capitán de ruta y esto quiere decir simplemente que tenemos que regresar a nuestra formación inicial. Es importante, de nuevo, que cualquier movimiento que vayamos a hacer en la motocicleta, ya sea la formación en uno, la formación en dos, la que sea, es importante espejear antes de realizarla. Para dar un giro a la derecha, es decir, en una calle, en una intersección, donde sea. En este caso, el capitán de ruta va a marcarlo de la siguiente manera. Va a poner su brazo izquierdo en forma de escuadra con el puño cerrado. Esto significa que vamos a girar a la derecha. Para girar a la izquierda podríamos pensar que sería algo parecido, es decir, levantamos el brazo derecho en forma de escuadra con el puño cerrado y damos vuelta a la izquierda. Sin embargo, hay que recordar que estas señales internacionales están pensadas para jamás soltar el acelerador. Así que para dar vuelta a la izquierda simplemente extendemos el brazo de forma horizontal a la altura del hombro y esto nos va a señalar que vamos a dar un giro a la izquierda. Detenerse. Por cualquier razón, vamos a suponer en un semáforo, viene todo el contingente y el capitán de ruta va a hacer la siguiente señal, que es en forma de escuadra hacia abajo, ¿no? Con la palma bien extendida. Esto va a señalizar al contingente que vamos a detenernos. Tenemos también una señal para bajarle un poquito el ritmo porque venimos muy rápido y esto es de la siguiente manera. Con el brazo extendido lo movemos de arriba hacia abajo y la palma también bien extendida y esto nos va a indicar que hay que bajarle un poquito a la velocidad. De la misma manera, probablemente vamos muy lento y hay que treparle un poquito, pues la señal es parecida. Con la palma bien extendida hacia arriba, empezamos a moverla de abajo hacia arriba para señalizar que hay que arrearle un poquito más. Síganme, esta señal es interesante porque puede pasar que el contingente o el grupo se llegue a partir por cualquier razón. Vamos a poner como ejemplo que se parte justo en donde viene una de las personas que menos experiencia tiene. Entonces se suele partir el contingente. En ese momento la persona con más experiencia pues va a tomar la iniciativa y se va a poner al frente. Y la señal que va a marcar va a ser la de síganme, que es simplemente levantando el brazo izquierdo con la palma extendida para que todos pues lo sigamos. Y antes de continuar con las señales, te recuerdo que por favor no olvides suscribirte y tocar la campanita para recibir las notificaciones.
Así que si no te has suscrito, suscríbete ya. Dale al botón de suscribir que está ahí abajo. Y ahora sí, continuamos con el video. Tú lideras. Es simplemente que, por ejemplo, el capitán de ruta, en este caso, pues va a checar, por ejemplo, cómo viene el resto del contingente. Entonces el capitán de ruta recordemos que se puede mover hacia adelante y hacia atrás como él quiera. En dado momento se puede acercar, por ejemplo, al centinela y avisarle de la siguiente manera que él es el que va a llevar el contingente. En ese momento, esa motocicleta va a tomar el liderazgo y va a llevar el contingente. El obstáculo a la derecha se va a marcar de la siguiente manera, con el pie. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, que hay una piedra o que hay un bache, un agujero en la calle, pues se va a marcar con el pie derecho. Y no es necesario estar rodando en grupo para ninguna de estas señalizaciones. Es bueno que todos las conozcamos. Sin embargo, pues siempre se agradece que si tú vas rodando y de pronto por ahí te encuentras con un hermano biker y te marca los obstáculos, pues siempre se agradece, ¿no? Obstáculo a la izquierda. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo suelo marcar el obstáculo a la izquierda también con el pie. Sin embargo, el obstáculo que se encuentra a la izquierda se va a marcar con el dedito. Es decir, se señala simplemente el lugar en donde se encuentra o se va a encontrar el obstáculo más adelante. Y empezamos con el tema de las paradas, porque hay distintos tipos de paradas. Y en este caso, por ejemplo, está la parada de descanso. Siéntate. La parada de descanso simplemente se realiza con el puño cerrado, el brazo extendido, moviéndolo de arriba hacia abajo. Esa es la parada de descanso. Existe otra parada también, que es la parada refrescante, o como le dicen en Estados Unidos, la refreshment stop, que significa que tenemos que parar para tomar agua, para refrescarnos, para tomar un refresco. Lo que sea, pues es la parada refrescante y se realiza de la siguiente manera. Simplemente así. Creo que es bastante clara, ¿no? Nos vamos a parar, es decir, ya la definitiva o una parada cualquiera que sea, Goloso. se realiza de la siguiente manera. Esto indica al contingente que es momento de detenernos por cualquier razón y parar. Ya llegamos a nuestro destino, o aquí vamos a estacionar, o aquí nos vamos a parar. Es esa. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que la motocicleta de atrás viene con las intermitentes o con la direccional encendida? Para eso existe esta señal. Ahí le estamos avisando que trae pues las luces funcionando y que tiene que apagarlas. La policía. Vamos circulando por una carretera y probablemente más adelante hay un retén o están haciendo una revisión o quizá vamos muy rápido y esta es la señal que hay que hacer. Simplemente se extiende la mano y se toca el casco en repetidas ocasiones y eso va a avisar al resto del contingente que más adelante hay un policía. Así que cuidado. Necesitamos cargar gasolina. Esta es de la siguiente manera. Simplemente se señala el tanque de nuestra motocicleta avisando a los demás que pues ya nos queda poquito o que ya es necesario parar a cargar gasolina. Añadido a estas 17 señales que les he mencionado, hay muchas más y hay otras variaciones. Por ejemplo, cargar gasolina algunas veces es de esta manera, pero no quiero dejar fuera una que se utiliza mucho, principalmente en México. No sé si en otros países de Sudamérica o en Europa se utiliza, pero aquí en México estamos llenos de topes. Y a pesar de que eso no es una señal que está escrita, no es una señal que corresponda a ningún reglamento o a ninguna guía, nosotros utilizamos en México la siguiente. Esto significa que nos vamos a aproximar a un tope. Como en México casi no tenemos topes, pues casi no la usamos. Estamos atascados de topes, por lo cual es una señalización que se agradece mucho. Puedes venir bastante rápido y de pronto adelante te encuentras con un tope que suelen no estar ni pintados ni señalizados. Entonces siempre se agradece que se señalen los topes. Y antes de irnos hay una última señal que no debemos olvidar nunca. Listo, esto ya quedó. No olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones, dale like, comenta y sobre todo comparte. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video.